Hola y bienvenidos una vez más. Hoy les traigo el capítulo número 16 de Pulse. Recuerden que estos capítulos tienen comentarios y opiniones personales, así que espero que les guste. Así que empezamos. Lynn le dice a Mel: oye, me estás lastimando, déjame. Mel le responde: ¿por qué? Nuestra conversación no ha terminado, no irás a ningún lado. Y siguen como en el forcejeo. ¿Y qué pasa contigo? He dicho que me voy a la cama. Mel le dice como: cállate, estás gritando demasiado. Y Lynn le dice: entonces suéltame y vete de aquí. Pero pues en el forcejeo y todo lo que está pasando, Mel le dice como: Dios, tu voz es demasiado aguda, juro que si no bajas la voz voy a... Lynn le dice como: ¿qué vas a hacer? ¿Piensas que puedes intimidarme con tus aterradoras tácticas? Entonces en ese momento Mel se sujeta a Lynn y se lanza hacia la cama con ella. Cuando ya caen en la cama, pues Mel besa a Lynn, pues de una forma muy muy apasionada, como muy violenta, por así decirlo, como muy con mucha fuerza, mientras la sujeta del brazo. Lynn está muy sonrojada y como que tiene un poco de miedo, pero pues el beso se vuelve como muy intenso, así que Lynn empieza a temblar un poco y Mel sigue como pues besándola. Y en ese momento se separa y mira a Lynn. Ve que Lynn se ve como pues muy sonrojada, como con miedo tal vez en su mirada. Y en ese momento como que Mel como que reacciona y dice: oh, lo siento. Suelta las manos de Lynn, se levanta y le dice: de verdad lo siento. Ya pues llega a la puerta y simplemente le dice: es tarde, deberías dormir, descansa. Lynn queda sonrojada y como con miedo, por así decirlo, y pues en la cama. Mel piensa ya después de que salió de la habitación: ¿qué demonios acabo de hacer? Me está volviendo loca con sus juegos mentales. Me está revolviendo las hormonas. No puedo permitirme perder el control de esta forma. Bueno, ya es la mañana siguiente y ya vemos como unos pajaritos y todo. Y Mel está preocupada, suspira y piensa, bueno, está en el baño y se está como arreglando. Y ella piensa: realmente no debía haber hecho eso. Apuesto a que ahora está muy molesta. En ese momento Mel se voltea porque se da cuenta que Lynn está entrando al baño y dice: oh, Lynn. Y sigue pensando: oh, parece que realmente está muy molesta conmigo. Y Mel simplemente le dice a Lynn como: buenos días. Lynn se acerca pero no le dice nada, da como pequeños pasos. Y en ese momento como Mel dice: mierda, ahora sí lo arruiné, pero pues lo piensa. Y ve que Lynn alza la mano y piensa: oh, bueno, será mejor dejar que se las cobre, probablemente me lo merezco. Así que Mel como que cierra un poquito los ojos, como esperando como si le fuera a pegar una cachetada o algo así. Pero en vez de eso, Lynn le pone como una corita, una bandita en la nariz. La bandita tiene como muchos corazones. Y Mel se sorprende, abre los ojos y hace como... Lynn está sonrojada, pero le dice: tu nariz está muy roja. Pensé que cubrirla podría servir de algo. Mel está supremamente sorprendida. Lynn voltea y sigue diciéndole: disculpa por arruinar temporalmente tu rostro. Puede que tengas que dejar de consumir damas por un rato.
sigue dando pasos hacia afuera y le dice, pues voltea, la mira y le dice, sobre la pregunta de ayer, mi respuesta es sí, me he enrollado con alguien. Y eso sucedió anoche. Mel queda muy sorprendida, así como, oh. Y ya vemos que Mel está en el hospital y está como con unas enfermeras y las enfermeras le dicen como, oh, ¿qué le pasó en la nariz, doctora? Tal vez deberíamos conseguirte otra curita. El diseño de esta es muy llamativo. Y Mel les responde como, oh, no, está bien, está bien. Entonces está como muy sonrojada, pero nada, no se quiere quitar la bandita que le puso Lynn. Y en ese momento ella piensa como sentimientos brotando desde el corazón. ¿Cómo puede ser esto posible? Ahora vemos cómo pues va pasando el día y ahora vemos como el colegio de Lynn, que está buscando el salón B52. Ella sigue caminando y todo con un papelito en la mano y alguien le dice, Lynn, ¿eres tú, señorita Lynn? Lynn voltea y es el chico que vimos antes que se llama Andrew. ¡Wow! ¡Qué casualidad verte por aquí! ¿También estudias acá? Lynn le responde, oh, Andrew, sí, me acabo de transferir. Tengo que disculparme por haber sido tan ruda la última vez. La doctora usualmente es más amable, pero supongo que debe haber tenido un mal día. Andrew le dice como, ven Lynn, parece que estás algo perdida. ¿A dónde necesitas ir? ¿Puedo llevarte? Oh, voy a ver a mi hermano en la habitación B52. Espero que no sea pues tanta molestia. El chico Andrew le dice como, no, está bien, yo no tengo prisa. Y bueno, todo es risa y todo. Y Lynn le dice, muchas gracias y todo. Andrew le sigue diciendo a Lynn, es sorprendente saber que estás en mi mismo año, pensé que eras mayor que yo. Lynn sonríe y le dice, mi salud es un poco dudosa, verás, tengo problemas cardíacos, así que estoy muy atrasada en mis estudios por tomarme tantos descansos. Andrew se sorprende y le dice como, ¿tienes problemas cardíacos? Bueno, pero en ese momento ya llegan como al salón, a la habitación. Y entonces Lynn le dice como, gracias, te debo una. Y Andrew le dice como, está bien, solo pues quería ayudarte. Pero podrías darme tus datos de contacto, como tu Facebook o alguna red social donde podamos chatear en algún momento. De esa forma sería más conveniente si necesitas ayuda, pues con cualquier cosa de la escuela. Lynn le dice como, oh, claro que sí. El chico Andrew le dice, muchas gracias, pero vemos que Rennie llega. Está como sospechando y se ve como muy enojado. Y Rennie le dice a Andrew como, solo se te permite hablar de cosas de la escuela con mi hermana, ¿entendido? Y no irás por ella, ni siquiera lo pienses. Además, nunca la molestes luego de las 9 porque ella necesita descansar. Lynn le dice como, ya déjalo, Rennie, no seas tan malo con él. Y Rennie le dice como, oye, estoy siendo serio. Y Andrew le dice como, sí, yo entiendo, ya me tengo que ir. Van caminando y todo, pero pues la cara de Rennie es como de Y Lynn solamente le dice, adiós, te veo luego. Y Andrew le dice como, sí, adiós. Rennie empieza a caminar con Lynn, como que van, como creo que a la casa de la doctora Mel. Y Rennie le dice a Lynn como, oye, no estoy bromeando, Lynn. Solo háblele si necesitas hacerlo. No quiero que te involucres demasiado con él. Lynn le responde como, vale, lo entiendo, solo es un amigo, Rennie, no te preocupes. Rennie la mira preocupado y le dice como, los chicos eran chicos y no puedes confiar tanto en ellos, dímelo a mí. Como sea, si te pones muy amigable con él, terminarás dándole falsas esperanzas. Lo sabes, ¿no?
Lynn voltea y le dice, ojo, mi hermano mayor, si es que es demasiado estricto, sobre todo hoy. Relájate, Reni, ¿vale? Se ríe y le dice, de todas formas, ya tengo mis ojos puestos en alguien más. En ese momento, Lynn se despide de Reni y le dice, gracias por acompañarme hasta aquí, nos vemos mañana en la escuela, adiós. Reni le dice, cuídate, no olvides tus medicamentos y asegúrate de cargar esa alarma de emergencias que tienes. Reni pues la mira preocupado y sigue diciendo como sus ojos puestos en alguien más. Realmente espero que no sea quien pienso que es. Y así termina el capítulo número 16 de Pulse. Vemos que, bueno, después de que se ponen a jugar como es que Lynn jugó mucho con la mente de la doctora, definitivamente. Pero claro que la reacción de Mel fue pues demasiado, como llega, la toma en los brazos, como que pum, la acuesta en la cama y la besa de una forma muy apasionada. Y como venían como de un ambiente como de pelea, por así decirlo, de molestar, pero ya muy fuerte, pues este beso de verdad le choca un poco a Lynn, como que ella no se esperaba la situación. Sin embargo, cuando Mel se da cuenta de lo que está pasando, como que retrocede, se disculpa y se va. Sin embargo, la mañana siguiente, claro, ella sabe que Lynn debe estar muy enojada, bueno, eso piensa, y pues tendría toda la razón para estarlo, así que Mel solo dice, bueno, si me tiene que pegar una cachetada, bueno, me lo merezco, y bueno, esperemos. Pero realmente lo que hace Lynn es ponerle una bandita, una curita, pues en la nariz, y se le burla, realmente le dice como, tal vez tengas que evitar damiselas en estos días, así que lo siento mucho. Entonces como que unas por otras. Y Mel es toda linda, de verdad, como que empieza a sentir cosas por Lynn. Y ahora ya vemos como el aspecto del colegio de Lynn, y se encuentra con Andrew, que se acerca y le dice, oye, ¿a dónde vas? Y todo tal, y hay una cercanía, como que están generando como una amistad, pero Reni de verdad desconfía mucho de Andrew y le dice a Lynn como, no le des muchas esperanzas, tú sabes que pues no hay que hacerlo y todo, y Lynn como, relájate, yo tengo mis ojos puestos en alguien más. Y Reni se preocupa un montón porque espera que no sea quien él está pensando, que creo que esa es la persona que todos estamos pensando, que es Mel, obviamente. Sin embargo, pues Reni tiene mucho miedo de lo que puede pasar ahí. Y bueno, Mel está como muy confiada y todo esto. Vamos a ver qué sigue pasando en la historia. Realmente es muy buena, es divertida. Así que espero que a ustedes también les esté gustando. No olviden dejar sus comentarios, su like y suscribirse.